Ya nos encontramos en una entrevista más para el Pulso del Ska a través de Discos y Cintas Denver. Mi nombre es Omar Salazar y hoy me siento muy contento porque tenemos aquí en la entrevista al maestro Yoku Arellano, baterista de Los de Abajo. Señores, ya estamos aquí con el maestro Yoku Arellano. Qué gusto tenerte de este lado, hermano. Es en verdad un agasajo. Muchas gracias por invitarme. La gente lo estaba pidiendo y por supuesto que el señor productor dijo, ¿y para cuándo alguien de Los de Abajo? Y dijimos, de los fundadores, vámonos con el buen Yoku, hermano. No, pues muchas gracias, aquí estamos. Y también estamos aquí en esta casa que siempre nos recibe muy bien, el Nuevo Gato Calavera, ubicado en Xola 114, muy cerquita, a unos pasos del Metrobús Álamos, y si no, hasta caminando del metro Xola. ¿Qué tal el lugar? ¿Ya viste todo lo que tiene? Muy padre, ¿eh? El concepto bueno. Todo un edificio completo. Dedicado a la música, sala de ensayos, sala de eventos, y también que decir de la parte de arriba, ¿no? Es buena excelente. idea, ¿no? Muy buena idea, así que cáiganle al Nuevo Gato Calavera. Y ahora sí, vámonos de lleno, mi querido Yoku, a conocer tu historia, porque la gente quiere saber todo sobre ti. Nombre completo, fecha de nacimiento y de dónde eres originario. Pues soy aquí de la ciudad y me llamo Yoku Arellano. Y la fecha sí te la debo. No pasa nada, maestro. Siempre en el misterio, como todo un artista. ¿Cómo fue la infancia de Yoku? ¿Cómo la vivió? Pues estudié música desde los 3 años. Mis padres me metieron al Artene, que es como de iniciación musical, y de ahí salté a la Nacional de Música de la UNAM. Entonces ahí estuve estudiando violín durante casi 17 años. Y después entré a una escuela de padres que se llama Instituto Cardenal Miranda de Liturgia, Música y Arte. Ahí estudié composición y luego después estuve en el taller de jazz, que todavía no era licenciatura, era taller, era como un diplomado. Estuve en el taller de jazz y ya al final estuve en la Escuela de Música Mexicana estudiando violín huasteco. Tomé clases de batería con Anguiano, de Astillero, con el que me inició en la batería fue el baterista de Iconoclasta, ¿no? Entonces, pues digamos que he estado en la música desde hace muchos años. Desde muy chiquitos, puedes decir, maestro. ¿Y qué es lo que hace o quién es quien te orienta y te dice vas a dedicarte a la música? Porque es muy difícil también, ¿no? Digo, por lo regular en las familias mexicanas siempre es de estúdiate algo, sé licenciado, sé un ingeniero, enfermero, doctor o algo. ¿Y a ti por qué la música? Pues fue muy natural, se dio naturalmente, entonces ya estaba yo pues desde chiquito en la música. Hubo un momento que sí me decepcioné un poco de la música y ahí fue cuando estudié la carrera de filosofía en la UNAM, en CEU. Entonces, pero mientras estaba estudiando filosofía, ya Los de Abajo estábamos girando por Europa. Híjole, no. Entonces, pues iba cercano, ¿no? Pero siempre he estado como en ese rollo y también pues he tenido durante mi vida muchos proyectos, digamos, alternos, y tanto de negocios como de otras bandas. Y pues lo que pasó fue que hubo un momento que me decidí irme de México, me fui a vivir a otro país y estuve allá como 5 o 6 años. ¿Qué país? Suiza. Suiza. ¿Qué tal fue de aquel lado? ¿A qué edad te ocurrió esto? No, esto yo tengo aquí en México, regresé hace como 4 años aquí a México y pero estuve 5 o 6 años en Suiza y ahí fue cuando tuve como un desconecte general de la música, pero interesante porque la música siempre regresa a mí. Entonces estuve yo en Suiza produciendo también algunas bandas y interesante, ¿no? Porque pues es otro concepto de la música y otra forma de ver la industria, ¿no? Otra forma de ver la industria, y te pregunto, por lo que veo siempre fuiste apoyado por lo de la música en tu casa, con tu familia. ¿Eres hijo único? ¿Tienes hermanos? ¿Cómo eran tus padres contigo? Sí, o sea, mis padres, mi papá fue de los fundadores de los SHs y pues siempre me apoyó. O sea, por ejemplo, cuando se dio lo de David Byrne en Nueva York, pues es una historia interesante porque
de repente David Byrne habla a mi casa por teléfono. O sea, obviamente yo ya estaba buscándolo desde un tiempo antes. Entonces le gustan las canciones que le mandamos. Y entonces habla a mi casa y me dice, oye, me gustan mucho los de abajo, pero me voy a ir de gira mundial. Entonces haz de cuenta que me habló, no sé, en febrero. Y regreso hasta noviembre. Y entonces yo en ese momento cuando colgué, pues le dije a mi papá, ¿no? En ese momento todavía estaba yo en casa de mis padres. Yo creo que tenía 18 años. Y le dije, oye, pues está pasando esto. Y entonces le dije, pues me quiero ir a Nueva York, ¿no? Me quiero ir a Nueva York mañana, o sea, ya. Y entonces mi padre me dijo, pues órale, vas, ¿no? Dale. Siempre te apoyó. Sí, me apoyó, me compró el boleto del avión. Y pues yo llegué a Nueva York sin saber hablar inglés, sin saber cómo siquiera pedir un taxi ni nada. Y al otro día estaba yo tocando la puerta de la casa de David Byrne y diciéndole, cuando abrió fue así como, ay güey, ¿tú quién eres? Y le digo, pues, ¿te acuerdas con el güey que hablaste ayer? Pues ya llegué. Ya llegué, güey. Y así se fue dando, ¿no? Poco a poco. Me da gusto cómo fuiste evolucionando dentro de la música, cómo fuiste apoyado, y conozco tu etapa como productor sin duda. Pero, a ver, amigo, te platico, tu primer proyecto musicalmente ya hablando, ¿cuál fue en el que aterrizaste y dijiste, sabes qué, sí me voy a dedicar a esto y le veo mucho futuro a esto? Híjole, pues yo creo que fue desde antes de que existieran los de abajo, habíamos hecho como una banda, que estábamos chavitos, estábamos en la prepa, pero hicimos como una banda de pop, haz de cuenta, ¿no? Como pop. ¿Tuvo nombre ese proyecto? Sí, se llamaba Los Niños Santos. Los Niños Santos, ok. Pero inmediatamente empezamos a evolucionar porque pues así empezó como pop y terminó como rock progresivo, ¿no? Así de... Y tuvimos algunas tocadas, tocamos ahí con La Santa, con el Tri, estábamos tocando mucho en el Look, ¿no? Ahora. Y ya después hicimos otro proyecto que se llamó Adefesio, que también hacíamos nuestras tocadas, pero era ya muy, muy extremo, o sea, era como un rock progresivo demasiado extremo, o sea, éramos admiradores del balleto de Bronzo y de tipo Premiata Fernanda Morcón y todas esas bandas. Entonces para la gente era así como... ¿Qué onda con estos? Sí, no, pues y aparte nos pintábamos y hacíamos un desmadre, entonces era un proyecto. Yo creo que ahora podría ser que la gente hubiera podido entenderlo más. Pudiera ser aceptado justamente, sí, ya Exacto. con la apertura ya a muchos géneros de la música. Exacto. Pero ¿tú qué escuchabas en casa? A ver, No, dime. yo escuchaba, en ese momento me acuerdo que estaba yo muy clavado con el rock progresivo, pero en mi casa fue siempre muy musical, ¿sabes? O sea, mis padres fueron muy amigos de Amparo Ochoa, entonces siempre había tertulias en mi casa, había músicos, estaba Gabino Palomares, como toda una banda que se llamaba Los Nacos, y llegaban a mi casa y estaban ahí como en la tertulia, ¿no? Entonces creo que siempre escuchaba mucho Silvio Rodríguez, pero ya cuando estuve en la prepa, pues ya me empecé a escuchar a King Crimson, a El Balletto, a Premiata, a Jethro Tull, como toda esa tendencia como... Y empiezas a tener también identidad en lo propio, ¿no? Justamente. Sí, porque al final fue interesante porque al mismo tiempo yo ya estaba empezando a grabar, ¿no? Entonces yo tenía así también portaestudios pequeños y micrófonos, entonces hubo un momento en la prepa que me fui a Tlacotalpan, por ejemplo, ¿no? A grabar, y entonces ahí descubro el son jarocho, y por eso terminé después estudiando en la Escuela de Música Mexicana, pero son huasteco. Entonces siempre estuve muy cercano a la música mexicana desde el principio. Te has empapado bastante de la música y nos consta muchísimos. Y ahora sí te voy a preguntar, ese proyecto que todo mundo ubica, te ubicamos justamente y decimos, la banda de los de abajo, ¿cómo surge ese proyecto? ¿Quiénes lo conforman? ¿Quién es la primera alineación? ¿Y por qué tanto despunte y revuelo con esa banda? Pues mira, fuimos a ver a Mano Negra, ya habíamos, nosotros éramos asiduos de Look, tocábamos en el Look, pero antes de tocar en el Look, ya estábamos ahí antes de tener 18 años, y me acuerdo que Lalo Carmona en ese momento nos decía, pues no pueden entrar, porque son menores de edad, entonces nos quedábamos afuera. Entonces ahí vimos a La Polla Records, sí, vimos a James Addiction, y entonces de repente vino Mano Negra, y entonces cuando vimos a Mano Negra fue cuando dijimos, queremos esto, queremos tocar como estos güeyes, ¿no?
Entonces Mano Negra para nosotros fue el inicio de los de abajo, ¿no? O sea, dijimos, vamos, queremos hacer una banda de música latina, ¿no? En ese entonces el ska no era... No figuraba como tal el género ska, ¿no? No existía, o sea, sí existía, pero nadie llamaba ska al ska, ¿no? Y entonces dijimos, pues música latina. Y entonces fuimos a verlos al Ángela Peralta, que por cierto, a varios de nosotros nos golpearon con los policías porque hubo un portazo, ya es que en esas épocas había portazos, y pues nosotros éramos súper revoltosos, o sea, no éramos tranquilos, ¿no? Éramos muy activos políticamente. Entonces hacíamos mítines políticos en las prepas, porque fue todo el rollo del CEU, ¿no? Entonces nosotros estábamos muy inmersos en eso. Y me estás entonces diciendo que cuando iban a esas tocadas y a escuchar a Mano y sus presentaciones, ¿con quiénes te juntabas o a quiénes dices íbamos? Sí, con los de abajo. Ya justamente con la alineación. Sí, con la alineación que después fue los de abajo. Ajá. Entonces nos formamos, que era Liber, era Carlos, era el Gori en el bajo, Mariano, que fue el saxofonista inicial, y Vladimir en la guitarra. Así es. Y entonces vamos a ver a Mano Negra y decimos, pues queremos ser como ellos. Entonces empezamos a hacer como ese tipo de canciones y después nos llamábamos Los Lagartos, no Los de Abajo. Y entonces Los Lagartos, pero después salió una banda que se llamó Los Lagartos de Ariola. Ajá. Y entonces dijimos, pues tenemos que cambiarnos el nombre, ¿no? Y entonces ahí fue cuando se propuso el nombre de Los de Abajo y pues ya, o sea, quedó para la historia. Fue un problema porque cuando yo propuse el nombre, empezamos a tocar, en el aniversario de la jornada fue la primera vez, y entonces no podíamos como registrarlo bien porque el nombre de Los de Abajo estaba vinculado a la novela. Claro. Y entonces los derechos de la novela eran de la nieta de Mariano Azuela. Entonces sí habían problemas legales. Pues básicamente o sea, llegamos en el autor y dijeron, pues no. Y entonces fue ahí cuando voy a hablar con la nieta de Mariano Azuela y le digo, oye, pues mira, nosotros somos esto y esto y esto y más para allá. Y entonces me da una carta como diciendo, pues órale, te voy a dar chance, como Los de Abajo, como banda, ¿no? Y ahí fue donde comenzó realmente Los de Abajo, ¿no? Porque antes de ser Los de Abajo, éramos Los Lagartos. Los Lagartos que tuvieron problemas que no podían. Pues ya había una banda que se llamaba Los Lagartos, entonces, pero éramos los mismos, ¿no? Pero qué bien que te dieron de alguna manera el derecho, los permisos y se dieron para que esta banda trascendiera. ¿Cómo es que conoces a esta alineación? ¿Cómo es que se conocieron ustedes? Yo a Liber lo conocí desde el kinder. Entonces íbamos juntos en el kinder. Luego él se fue a otra escuela y luego regresó en la primaria. Al bajista también lo conocí en la primaria. Entonces éramos chavos que estábamos juntos. Ya eran compas. Éramos compas. El Mariano, el saxofonista, no estaba en la escuela, pero lo conocimos en la escuela de música. Entonces, en realidad todos estábamos vinculados, porque aparte la mitad de Los de Abajo iban en el CCH Sur, ¿no? Entonces otros no íbamos en el CCH Sur, pero ahí como que estaba ya el vínculo, pero aparte como éramos músicos muy, digamos, prolíferos, pues teníamos muchas bandas, o sea, tocábamos en un montón de bandas, o sea, sí, tenían diferentes proyectos como músicos. De jazz, una de progresivo, una de no sé qué, de salsa, de cumbias, o sea, estábamos muy inmersos, o sea, tocábamos son jarocho, entonces digamos que andábamos como pues no era como vamos a hacer una banda, sino era vamos a tocar. No teníamos una aspiración de hacer otra cosa, o sea, era tocar, hacer música, ¿no? Y sobre todo el rollo de la vinculación con lo mexicano, porque siempre la crítica que nosotros hemos hecho hacia el sistema del entretenimiento en México es que no aceptan mucho lo mexicano, que interesante, ¿no? Porque ahorita el movimiento regional mexicano pues está partiendo por todos lados, güey. Sí. Pero hay una banda... Es lo que está jalando. Hay una banda en México que no le gusta. O sea, que no... Y en ese momento el regional mexicano era como mal visto, o sea, era como visto así como con desdén, ¿no? Cuando ustedes ya venían trabajándolo, haciendo música. Pues estábamos inmersos en ese rollo, pero el movimiento mexicano, digamos, no regional, sino el movimiento de música mexicana estaba muy desdeñado. O sea, entonces fue cuando dijimos, nosotros sí queremos hacer rock, queremos hacer ska, pero queremos mezclarlo con algo nacional, con algo que tengamos nosotros. ¿No? Y lo lograron hacer, y cuando sale ese disco maravilloso, el Latin Ska Force. Sí.
trasciende amigo, sin duda reconocidos y de alguna manera es el disco que los lanza a la fama de forma internacional. Y que con qué colaboraciones, quiénes participan en ese discazo y la producción, háblame de la producción del disco, a ver. Bueno, en realidad nosotros nos dimos a conocer internacionalmente con el disco anterior que se llamaba Cybertropic Chilango Power, porque el Cybertropic fue galardonado por la BBC, estuvimos en los premios de la BBC y estábamos compitiendo contra Lila Downs, contra Cachaito López, o sea, la competencia estaba heavy. Nos dan el premio y luego nos invitan al programa de Jules Holland, ¿no? Que ahí tocamos con el cantante de los Specials, que en pan descanse. Terry Hall. Ajá. Entonces, interesante porque en Europa nos está yendo increíble y en Estados Unidos, pero en México no, güey. Sí, no estaba pasando mucho. Pues es que la música del Cybertropic era muy difícil, era poco digerible, era una propuesta artística. Entonces, en México, pues los mexicanos, digamos, no lamentablemente, también puede ser que tengan algo de razón, pero los mexicanos estamos muy cercanos al cliché, ¿sale? O sea, si tú vas, y es obvio, o sea, yo lo entiendo, es como, por ejemplo, si tú vas al mamarrumba, pues no quieres escuchar hip hop, güey, ¿no? Lo que quieres es escuchar salsa, y por eso vas al mamarrumba. Entonces creo que en México está muy clavado en ese rollo. O sea, vas a una tocada de ska, pues quieres escuchar ska. Sale una banda de progresivo y pues no, ¿verdad? Entonces creo que eso sucedió y entonces cuando hacemos el Latin Ska Force, ¿no? Yo les propongo a los de abajo, les digo, ¿qué onda? Vamos a hacer un disco ya de ska realmente ska. Pues nadie quiso. O sea, la producción del disco del Latin Ska Force comencé yo con el con el trompetista de ese momento y con Pavel en el estudio. Y así empezó la producción, ¿no? O sea, dijimos, pues lo tenemos que hacer. Tiene que salir, sí. Ajá, y entonces, de repente empezamos a hacer las canciones, bla, 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 bla. Y entonces voy con Pepe Lobo, ¿no? Y le digo, Pepe Lobo, apóyame, ¿no? ¿Qué onda? Tú eres aquí el padrino del ska, porque además, por si la gente se le ha olvidado, quien hizo que el ska estuviera donde está fue Pepe Lobo, güey. Sí, claro, siempre de este lado lo hemos reconocido con los compilados, los Escuela de Baile en 1998. Fue quien impulsó a muchísimas bandas y que, claro, o sea, también sé que a algunas se les ha olvidado. Ibas tú, o sea, en ese momento rolaban los cassettes así todo el tiempo, cassette. Y él fue el que empezó a sacar los cassettes y así fue como el movimiento empezó a crecer. Y entonces le digo a Pepe Lobo, pues qué onda, ayúdame, ¿no? Y entonces ya empezamos, él me empezó a pasar, digamos, discos de ska, ¿no? Ya como ska tradicional. Y entonces yo me empecé a permear ya del ska como tal, o sea, como empecé a empapar y escuchar, ¿no? Pues del ska más utón, ¿no? O sea, más tradicional. Y ya fue como empezó la producción de Latin. Entonces cuando Liber precisamente dice, no, pues yo no quiero cantar, ¿no? Este disco pues no es de los de abajo. Pues fue cuando dije, bueno, pues voy a empezar a invitar a otros cantantes. Y pues justo en ese momento fue chistoso porque en ese momento yo era muy cercano a Julieta Venegas. Entonces le digo a Julieta tampoco todavía era lo que es ahora, ¿no? Sí, todavía estaba con Tijuana, ¿no? No, pero estaba antes de que sacara el disco, sí. Entonces en el disco sí. Hacía como solista, sí. Ya se fue a las nubes, pero era antes. Y entonces me acuerdo que le dije a Julieta, ¿qué onda? Aviéntate, ¿no? Y entonces me dice, bueno, pues es que yo no sé qué onda, qué es el ska, pues vente. Y entonces así fue como llegué a muchos cantantes, a Rita Guerrero, a Chava de la Casta, Labulón, Kenny, Horacio Blanco, uno de los cantantes de Versul Vergabarat, al Chino Carrillo, pues al Shenka, interesante porque el Shenka también fue interesante porque él vino a grabar, grabó, y ya cuando salió el disco, nunca se imaginó el güey que iba a ser una colaboración con Julieta, o sea, nunca se vieron de frente, sino yo los grabé, yo los metí, ya tenía el plan, pero él ni por aquí le pasó, ¿me explicó? No tenía ni siquiera idea de lo que estabas preparando, de lo que estabas cocinando. Qué chido. Y entonces yo le ponía las rolas y, por ejemplo, en el caso de los raperos, que pues, no fueron muchos, pero por ejemplo yo, Wally G, yo lo que hacía es que les ponía bases de rap, ¿no? Y les decía, mira, con la misma armonía, obviamente, y el mismo tempo, pero de rap. Y entonces ellos rapeaban y ya cuando salió el disco, güey, pues estaban rapeando sobre un ska, no sobre un rap, ¿no? Claro. Entonces, eso fue muy interesante, ese disco fue bien interesante
Y como te decía, pues cuando sale el disco, pues se me echaron al cuello. O sea, me dijeron de todo, ¿eh? O sea, me dijeron que era una aberración de la música. Para empezar, no era producción de los de abajo, ¿no? Porque no era el sonido de los de abajo. Al principio decían que no era de los de abajo, luego después dijeron que cómo era posible que yo invitara a Rita Guerrero o a Chava de la Casta a cantar un ska, que por qué metía a Ed Kenny, que porque no sé qué, que, o sea... Te llovieron las críticas, pero déjame decirte algo, Yoko. El tiempo te dio la razón. Pues aparentemente sí, porque, o sea, fíjate, lo que sucedió con el disco es que lo sacamos la presentación oficial fue en el Teatro de la Ciudad y estaban todos los invitados, todos los invitados estaban ahí en el teatro. Y entonces de repente sucede la presentación, pues estuvo bien, pasó desapercibida, la gente fue, pero pues no lo conocía el disco, ¿no? Y entonces nos fuimos a Europa a nuestra gira así como de 3-4 meses y cuando regresamos nos invitan a tocar en el Circo Volador y ahí tocamos y la gente, para nuestra sorpresa, se sabía las canciones de principio a fin. Y ahí fue cuando los mismos de abajo se dieron cuenta que había sido un éxito, ¿no? O que estaba siendo un éxito y que sin duda iban a trascender. ¿Ya cuántos años de la banda, mi querido Yoko? Estamos en el 2023. ¿Qué se va a hacer para este año? A ver, fíjate que va a ser los 31 años de la banda, pero interesante porque vamos a hacer un festival precisamente en el Parque Cuitláhuac, ya lo vamos a anunciar en septiembre. Bien interesante porque va a ser un festival muy diferente a lo que está acostumbrado la banda aquí, por lo menos aquí en la Ciudad de México o en el DF. Va a ser un festival temático. Ok, está bien. Entonces, ya lo verán cómo va a estar sucediendo, pero lo que sí te digo es que no es un solo escenario. No es un solo escenario y me imagino que va a haber bandas internacionales invitadas, como la edición pasada que trajiste a Mr. Plug. ¿No? Sí. Estuvo impresionante. Nunca nadie se había traído a traerlos y tú dijiste, vamos con ellos. Sí, o sea, aquí lo interesante es que vienen artistas pues de Argentina, vienen artistas de Colombia, vienen artistas de Estados Unidos. Ahorita estamos en pláticas para traer también a varios artistas, ojalá que se cierre con europeos. Entonces, inclusive hay japoneses y vietnamitas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es un gran proyecto, sí. Es un proyecto grande, yo creo que lo vamos a tirar para febrero o marzo, más o menos, va a ser el próximo año, pero lo interesante de este festival es que va a ser, yo creo que el inicio, como ha sucedido antes, de una forma distinta de hacer conciertos, güey, porque siempre hemos estado intentando eso, o sea, acuérdate que el Latin Ska Force fue la primera vez que existieron los featurings a gran escala. O sea, sí. cuando estaba el Latin Ska Force no había featurings, nadie invitaba a nadie, eran solitos. Y ahorita los featurings es el pan nuestro de cada día, ¿no? Que con este cuate, que con este otro. Entonces, creo que en el caso del festival, que va a suceder el aniversario, está bien interesante porque van a ser varios escenarios, ¿no? Varios lugares, varios momentos, todos funcionando al mismo tiempo. Entonces, creo que por ahí, la gente va a poder tener como la libertad de decir, bueno, yo me voy acá, yo me voy acá, yo me voy acá. Sí, estamos hablando de que no es un solo escenario, entonces me parece que la gente gana desde ahí, mi querido Yoko, sí, porque tienes pensado cosas para diferente público y eso se te agradece. Y ahora sí, pregunta obligada. Ya vimos en las redes sociales que está trabajando la nueva producción. ¿Para cuándo esto? ¿Cuántos temas? ¿Cómo se va a llamar esto? Pues mira, todavía no puedo decir cómo se va a llamar ni nada, pero lo que sí te digo es que ya se acabó. ¿Ya lo terminaste de producir? Ya. Yo no lo produje. ¿No? No. ¿Quién fue? Venga. O hasta que ya lo anuncien ustedes en las redes sociales. Todavía no, pero lo que sí es un hecho es que va a salir la tercera semana de septiembre. Son 12 canciones nuevas, inéditas. Fue un equipo de producción muy grande. Está también ya con una disquera. Va a salir a través de una disquera. Entonces, va a ser una gran sorpresa, güey, porque es un disco, otra vez, es nuestro segundo disco de ska. O sea, en la historia de los de abajo solo ha habido uno, que es el Latin. Los otros han sido como de world music, pero este disco es only ska. Y los productores están, lo que sí te puedo decir es que es productores, por ejemplo, se hizo un team de 3 productores, ¿no? Entonces son
3 productores los que hicieron los 3 al mismo tiempo. Nada más nos está calentando y no nos dice nombres, pero vamos Sí. a quedarnos con las ganas, vamos a quedarnos con Ahorita las te ganas. los está digo bien. fuera del aire. Me late, me late. Pero lo que sí es un hecho es que es un disco que yo creo que sí va a causar otra vez mentadas de madre, como el Latin. O sea, porque sí tiene un sonido muy propositivo. O sea, no es el ska normal que estamos acostumbrados. Tendremos que escucharlo, entonces hay que Pues esperarse. a lo mejor me Hay que vetas de esperarse. skanking, güey. No creo que pase eso, no creo que pase. Me dice, no, ni madres, esto no es ska, cabrón. Tú tranquilo, mi querido Yuko, me da mucho gusto verte, hermano, Gracias. que estés de este lado, que te des el tiempo, porque también sé que hace unos meses tuviste un accidente muy fuerte, pero Sí. como dices, vamos trabajando, vamos saliendo adelante y esto, mira, se queda atrás. ¿Cuándo sale este programa? El siguiente mes. Ah, ok. No, ya iba a poner un anuncio, pero entonces no aplica. Pero lo que sí es un hecho es que, estamos muy emocionados. Estamos guardando mucho silencio, mucho hermetismo por lo del disco, pero lo que sí te puedo asegurar es que va a ser un disco muy propositivo. O sea, quisimos hacer un ska diferente, obviamente ya proponiendo, y creo que eso es importante. O sea, no va a ser así como siempre el mismo ska que estamos acostumbrados. Se agradece, mi querido Yuko. Esa es Un la idea. agasajo tenerte de este lado. Muchas gracias. Amigos, sigan a los de abajo, sigan a Yuko Arellano, productor, músico, baterista de los de abajo. Y un gusto tenerlos aquí. Esto fue el Pulso del Ska a través de Discos Cintas Denver. Mi nombre es Omar Salazar y nos vemos en la próxima.